Buenas noches, estudiantes. Bueno, soy el ayudante del ramo y les presento aquí una pequeña cápsula sobre gráficos y preparación en el fondo para la prueba que tienen estos días. Bueno, esta base de datos nosotros la estuvimos trabajando la semana pasada. La profe les pidió que separáramos acá el texto que está el root, nombre y la fecha de nacimiento en una sola columna, ¿cierto? Que lo separemos en tres. Para realizar esto, lo primero es sacarlo, ojalá, de acá, de la tabla de los datos y crear una hoja nueva, solo por seguridad para no arruinar la tabla de datos. Para eso, control C, control V, copiamos, pegamos, y luego entonces nos vamos a la pestaña datos y está la opción texto en columnas. Acá, como ustedes pueden ver, nos da la opción de si es que los datos están delimitados, caracteres como columnas, o sea, como comas o tabulaciones separan los campos que nosotros queremos separar, para que la redundancia, o de ancho fijo. Y acá los campos están alineados en columnas con espacios solamente, no están separados por algún campo, sino que hay solo espacios que separan a los datos como tal. En nuestro caso, nosotros nos damos cuenta de que están separados los datos por unas barras. Entonces, apretamos siguiente y bueno, nos da la opción de si es que está separado por punto y coma, por espacio. Hay distintas opciones. Nosotros vamos a eliminar todas y vamos a seleccionar otro. Y acá vamos a hacer la barra, que es la que separa a nuestros datos. ¿Ya? Esa barra se hace con el número, o sea, con la tecla que está justo al lado del número uno. ¿Ya? Sin apretar Alt, sin tabulador, no, solo la tecla. Y ahí van a poder hacer la barra. Se lo apretamos siguiente y finalizamos y de esta forma entonces acá mágicamente Excel ya nos separa los datos, nos deja el root en la primera columna, después el nombre y luego la fecha de nacimiento. Ya, eso es lo primero que había que hacer para, bueno, después hay que copiar de nuevo esto acá separado, crear nuevamente nuevas columnas para que no se nos eche a perder la configuración de los datos y la tabla. Pero además de eso, lo principal que quería mostrarles un poco en esta ayudantía es cómo generar gráficos. Bueno, entonces, independiente de que nosotros vamos a, por ahora, dejar la, eh, la columna de root, nombre y fecha de nacimiento junta, podemos inmediatamente crear una tabla dinámica, ¿ya? La tabla dinámica se inserta siempre acá y creamos la tabla dinámica de la siguiente forma. Tenemos que apretar los botones que les mostré recién y además siempre verificar que esté seleccionada una nueva hoja. De esta manera se nos crea una hoja nueva, en este caso la C porque yo he estado trabajando este documento antes, pero le ponemos tabla dinámica acá, la renombramos y entonces acá nos aparecen ya nuestros datos, los campos que podemos seleccionar para trabajar. ¿Ya? Estos campos que ustedes ven acá, en este sector, son los que podemos utilizar para crear nuestros datos y nuestra tabla dinámica y luego nuestros gráficos. Por ejemplo, podemos ocupar un gráfico, bueno, veamos las instrucciones. Nos piden distintos tipos de gráficos. Uno que podemos hacer es con una apilada de beneficiarios por región. Entonces nos vamos a nuestra tabla dinámica, seleccionamos la región acá, ahí nos aparecen de inmediato todas las regiones, vamos a eliminar de inmediato el blanco, solamente para no tener problemas. Eso lo hacemos deseleccionando la opción en blanco acá en el filtro, ¿ya? Y luego, bueno, lo que nos pedía la instrucción era región, beneficiarios por región, columna apilada. Entonces nos vamos a nuestra dinámica, agregamos la región también acá en valores para que nos aparezca el conteo. Recuerden acá que ustedes siempre pueden configurar el campo de valor para que nos aparezca el promedio, el máximo, el mínimo, etcétera. Pero aquí solamente queremos el recuento de estudiantes por región. Luego entonces, acá, bueno, se dieron cuenta, se me desaparecen los datos si es que yo aprieto una celda distinta. Para volver solamente hay que apretar una celda de acá. Oh, bueno, no escribo otra hoja, pero no queremos eso. Volvemos a la tabla dinámica. Apretamos una celda dentro del cuadro de la tabla dinámica y nos aparecen nuevamente los datos. Desaparecen y aparecen aquí los campos de la tabla dinámica. Luego entonces, si nosotros queremos crear un gráfico como nos señalan las instrucciones, de manera que sea de columnas apiladas de beneficiarios por región, nosotros nos vamos a ir a insertar y en insertar está la opción de gráficos. Siempre les recomiendo explorar, valga la redundancia, la parte de gráficos recomendados, porque acá nos aparecen las columnas agrupadas e inmediatamente nos dice o sea, nos da el gráfico que nos está sugiriendo la profe. ¿Ya? Acá ustedes siempre pueden reconfigurarlo, pues, podemos aceptar este gráfico
Y siempre pueden jugar acá con los datos, ¿ya? Para que aparezcan, por ejemplo, los títulos del eje, para que aparezcan las etiquetas de los datos. Para mí es súper útil que aparezcan las etiquetas de los datos, porque así sabemos el número exacto. Si la etiqueta de los datos, sabemos más o menos la cantidad de beneficiarios por región, pero con la etiqueta de datos podemos saber el número exacto. Eso siempre ayuda. Bueno, se le puede poner la tabla de los datos abajo también si ustedes gustan, en vez de las etiquetas, se puede poner la línea de tendencia. Son distintas opciones las que nos permite Excel configurar respecto a estos gráficos de barra. Ahora, otra opción que nosotros tenemos y que nos sugiere la profe en la instrucción, por ejemplo, es hacer barras horizontales. Vamos a hacer, o hagamos el gráfico de torta. Pues esta es la distribución de tipo de beneficio. Entonces nos vamos a nuestra tabla dinámica, ya no necesitamos región, sino que necesitamos tipo de beneficio, y el tipo de beneficio nuevamente lo ponemos en valores para que nos dé la cuenta. Entonces así sabemos cuántos beneficiarios tenemos según tipo de beneficio. Luego nos vamos de nuevo a insertar, como les había dicho, gráficos recomendados. Nos vuelve a sugerir gráficos de columnas agrupadas, pero esta vez nosotros queremos uno circular. Nos vamos a ir a circular, nos da esta opción, que es bastante simple, nos da otras que son más 3D, ¿cierto? Buscamos una 3D como para variar un poco. La seleccionamos y acá este gráfico no está mal, pero la verdad no dice nada, no dice muchas cosas. Tenemos los colores a lo mucho, ¿cierto? Entonces yo lo modificaría un poco. Me iría nuevamente acá y le pondría al menos la etiqueta de los datos. Acá hay una opción, bueno, si se pusieron los números, pero nosotros podemos ponerlo, por ejemplo, llamando los datos y podemos eliminar la leyenda y entonces nos queda un gráfico mucho más completo en el sentido de que sabemos a qué pertenece cada uno de los espacios del el círculo, este gráfico como tal. Bueno, ese sería un gráfico circular. Luego, si nos vamos a las instrucciones, teníamos también la solicitud de hacer una línea de evolución, o sea, un gráfico de líneas que sea de evolución de ingresos por año de ingreso. Vamos nuevamente a nuestra tabla dinámica, eliminamos el gráfico. Ahora queremos el año de ingreso. Tenemos acá el año de ingreso. Si yo lo selecciono inmediatamente, pasa esto. No se me salen los tipos de beneficio y además se agregó la suma del año de ingreso. Un desastre. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a eliminar este, lo quitamos el tipo de beneficio porque no lo necesitamos y nuevamente nos quedó de esta forma. ¿Por qué ocurre eso? Porque se agregó el año de ingreso efectivamente cuando yo apreté el tick, pero se puso en valores. Entonces, lo que yo necesito es primero eliminar también el tipo de beneficio acá, lo quitamos. Y efectivamente necesito el año de ingreso, pero necesito en filas para que me aparezcan los años acá en este sector. Elimino nuevamente la fila en blanco para que no tengamos problemas. Acepto. Y entonces sumo también año de ingreso acá en valores para que nos haga el recuento. Acá se nos sumaron nuevamente. Entonces vamos a tener que arreglarlo y para eso configuramos el campo de valor y seleccionamos solo el recuento. Al seleccionar el recuento nos suma nuevamente los 500 datos efectivamente y tenemos que en 2020 ingresaron 88, que en 2025 ingresaron 71 y así. Luego entonces acá nosotros podemos seleccionar nuevamente insertar, vamos a gráficos recomendados, nuevamente nos sugiere columnas agrupadas, pero aquí nosotros lo que queremos era un gráfico de líneas, que lo podemos encontrar acá. En este gráfico de líneas nosotros podemos observar que efectivamente en 2020, a ver, lo vamos a crear de inmediato. Acá nosotros podemos observar que en 2020 la tendencia era de 88. Bueno, también lo podemos siempre tratar de editar para que se vean mejor los números. Pero acá igual nos aparecen los datos, así que lo podemos dejar de esta forma. Bueno, y acá estaría el gráfico de líneas, como les digo. Según el año 2022 tenemos esta cantidad que está acá y así. Vamos al siguiente gráfico entonces, como para alcanzar en estos pequeños minutos. Y el último, bueno, se nos pega línea. Yo les quería dar como tip o como un extra acá, vamos a ver, formato de forma. Yo quería hacer otro gráfico que fuese, por ejemplo, vamos a hacer un gráfico que considere dos cosas, que considere, primero vamos a limpiar, vamos a eliminar lo que tenemos acá, quitamos los campos para tener de nuevo la tabla dinámica vacía, quitamos los campos y vamos a agregar región. Y también vamos a poner género. A ver si encuentro género. Ahí estaba género. Género. Bueno, se nos pone de esta forma de inmediato, pero lo que yo puedo hacer es traspasar género a columnas y luego también género en valores, pero primero en columnas y luego agarro género de acá arriba y lo pongo a valores.
para que me arroje los valores y la cantidad de estudiantes por región, por género. De esta forma puedo crear un nuevo gráfico, y siempre insertar para insertar el gráfico, me va a gráficos recomendados y de inmediato Excel me recomienda, por ejemplo, este gráfico que duplica, nos da dos barras, ¿cierto? Una para masculino y femenino, nos dice la cantidad de estudiantes. Siempre lo podemos editar, le podemos poner, por ejemplo, los títulos de el título del gráfico, le podemos poner la etiqueta de los datos, podemos poner la tabla de datos abajo también, o de hecho podemos generar también otro gráfico que es bastante similar, pero que eh, nos permite ver los datos de una mejor manera desde mi punto de vista. Para eso nos vamos a insertar nuevamente, gráficos recomendados, y este gráfico de acá, por ejemplo, a mí me gusta tal vez más incluso que el otro. Acá nos dice, pero este está por número, hay uno que es por porcentaje, por una agrupada, claro, este por ejemplo. Este gráfico de acá que ustedes pueden ver, lo voy a agrandar un poco para que se vea mejor, eh, nos plantea el porcentaje de hombres y mujeres que hay en cada una de las regiones. Como pueden ver, en el fondo todos los gráficos que yo les mostré se hacen a partir de una tabla dinámica y son puros gráficos que al apretar la pestaña Insertar, nos vamos a gráficos recomendados y ahí podemos explorarlos. ¿Ya? Se pueden hacer de líneas, se pueden hacer de dispersión. Bueno, dependiendo de los datos se pueden o no hacer algunos, pero ustedes acá pueden ir viendo, se puede hacer uno de columnas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, chiquillos, les dejo esta cápsula, espero que les sirva para la prueba. Cualquier cosa, también me pueden comentar en el foro o enviar un correo y si les puedo ayudar en estos días, lo voy a hacer. Así que estén muy bien.